para la sociedad. Bueno, déjeme saludar a la querida Lina Duarte, a nuestra corresponsal Lina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, que ya llegó para hablar de un tema con Oriol Mayor que va a sacar chispas. Mi querida Lina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues aquí al pendiente tanto del debate como de los guantazos, así que va a ser una noche que vamos a hablar de bastantes cosas y pues yo feliz, obviamente, de participar aquí en las mesas de análisis, un gusto como siempre y ahora también con el querido Oriol Mayor, así que bueno, ya estamos aquí listas para empezar a debatir. Claro, y por esas cosas del destino, hace unos días me encontré a Oriol Mayor por las calles de la Ciudad de México. Me dio mucho gusto darte un abrazo, mi querido Oriol. Tú sabes que te respeto, que te admiro y estamos esperando este libro que has terminado y que se está en el proceso de publicación sobre Iberdrola. A ver si se animan a publicarlo también en México. Mi querido Oriol, te mando un abrazo. Igualmente, a todos un abrazo y bueno que nos vimos el pasado viernes de casualidad paseando por un lugar gringo prácticamente, porque francamente, como te digo, fue el único mexicano que vi en la avenida Álvaro Obregón, fue a ti, porque me impresionó la cantidad de gringos que, digamos, están trabajando en remoto en México. Nunca vi tantos en mi vida. No me cae mal ni bien, simplemente me parece un dato impresionante y supongo que las rentas por la zona deberán estar subiendo aún más de lo que ya subieron los últimos 10 o 15 años. Realmente un detalle que me impresionó en mi ciudad, casi como vivo entre Puebla y México, hacía tiempo que no pasaba por la Roma Condesa y bueno, ya creo que hay que cambiarle el nombre seguramente porque pues en inglés quedará mejor. Dicho esto, fue genial estar contigo un rato. Y bueno, el libro de Iberdrola está a punto de salir de imprenta. Creo que si no soy yo mañana ya sale en el Reino de España. Y en México estamos sí a la espera de una decisión, digamos, de una editorial que no diré el nombre porque soy supersticioso y luego se cae todo. Pero sí estamos pendientes de la decisión que, por la burocracia, esperemos que sea pronto o antes del 2028, cuando menos esperamos que el próximo año sea viable que este libro aparezca en México, porque se ha pensado, se ha construido, se ha imaginado desde México, no desde España, sino desde las guerras eléctricas en México, lo importante que han sido, lo que significan en el contexto precisamente de una guerra energética que ahora con Alina, y que ven que esté Alina aquí porque creo que es una de las mejores periodistas que hay en México, independientes de verdad, y entonces es un gusto poder también platicar con ella sobre un asunto tan complejo y tan cabrón como el de la guerra de Ucrania. Así es, cumple México, cumple el canciller en la ONU hoy, allá en Nueva York, cumple a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y presenta esta iniciativa en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional en Ucrania. Propone, pues, el gobierno de México una iniciativa para que cesen las hostilidades entre Ucrania y Rusia. Y a nivel México, pues ya vemos reacciones hasta de Roberto Madrazo, imagínense ustedes, que dice, a pesar de que en México hay 3 veces más homicidios que en Ucrania, Marcelo Ebrard acudió a la ONU a presentar un plan para mediar la guerra. Mejor que atiendan los problemas en casa antes de ir a dar lecciones de paz a todo el mundo. ¿Por dónde entramos, mi querida Lina? Porque también hay que decir que ya lo ha retomado como suyo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ayer por la noche hablábamos, ayer fue o hace 2 días hablábamos, o cuándo fue, mi querida Lina, hablábamos del discurso de Gustavo Petro muy fuerte en la ONU, y ahora Gustavo Petro se suma a la propuesta de paz del presidente López Obrador y cito: invito a Europa a que hable de paz. Con México queremos hacer una declaración conjunta que ojalá sea de América Latina. Lo que hoy se necesita es empezar negociaciones de paz. Ya. ¿Cómo ves? Bueno, mira, en realidad creo que ya teníamos, a diferencia de otras participaciones en el marco de la Asamblea General de la ONU que se realiza cada año, ya teníamos un adelanto de lo que iba a plantear el canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, recordemos, otros están usando la tribuna principal. Esto fue una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un órgano totalmente anacrónico, y creo que es parte del cuestionamiento que hace el gobierno de México a través del canciller, ¿no? El que la ONU, y lo ha dicho el mismo presidente López Obrador, no ha estado a la altura
guía de cómo resolver conflictos, o incluso dejen ustedes conflictos, una situación tan brutal como ha sido la pandemia, que ha mostrado y ha visibilizado nuevamente estas desigualdades a escala global. Entonces, en el marco de esta reunión que se hace para seguir tratando el tema de Rusia, pues algunos medios de comunicación me llamaban la atención, incluso titulares de la Deutsche Welle, en donde decía Rusia se queda sola, ¿no? A pesar de que el canciller Marcelo Ebrard hace una propuesta que pareciera neutral y que en México la han calificado como una propuesta rusa, lo cierto es que los medios la ponen del lado de Ucrania, incluso el canciller también sube una foto diciendo que ha tenido la oportunidad de hablar con funcionarios de Ucrania y en las Naciones Unidas, y lo que estamos hablando es de un conflicto totalmente mayor que hemos tenido la fortuna de poner aquí sobre la mesa. No solamente podemos quedarnos con la narrativa de es una invasión rusa, cuando llevábamos cerca de una década viendo crímenes terribles por parte de Ucrania y específicamente del batallón Azov de corte abiertamente neonazi, asesinando gente en Lugansk, en Donetsk, simplemente por hablar ruso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no se habló en la llamada comunidad internacional durante cerca de 8 años hasta que comenzó el conflicto, y Rusia, cual Guerra Fría, tiene la culpa de todo. Y ahora las consecuencias, pues no le están pagando Vladimir Putin o Zelensky, ¿no? En Ucrania las estamos pagando millones de ciudadanos alrededor del mundo, y por eso es urgencia, y por eso es que Rusia se vuelve un tema medular en esta Asamblea General, así como en la pasada fue el tema de la pandemia, la distribución de las vacunas. Pues ahora estamos viendo que esto pues es retomado por México, y que ya escucharemos. Me parece que todavía no interviene el canciller Marcelo Ebrard ante el Pleno de la ONU. Era la última participación de la agenda del día de hoy. Esto, insisto, es en el marco del Consejo de Seguridad. Pero es importante decir que si bien en algún otro momento la excepción en realidad era cuestionar, ¿no?, la guerra, cuestionar el imperialismo estadounidense, el sistema incluso capitalista, ¿no? Dejen ustedes simples guerras o algo. Hoy vemos con bastante eco propuestas de paz, llamados de paz a escala global. El presidente Luis Arce Catacora, presidente boliviano, también reiteró esto. El presidente Gustavo Petro también en su primer discurso como presidente ante la ONU, también reitera el tema de la guerra, el tema de la acumulación incluso del capital. Vemos a varios, y eso es reflejo del momento que vive hoy América Latina, pues como un territorio rebelde en contra de la doctrina Monroe. Así que es bastante, pues la verdad, tranquilizante de alguna forma saber que se está haciendo un eje, ¿no?, que normalmente son ejes bélicos, y ahora estamos hablando de ejes de paz de varios países en la región, pero también a escala global pidiendo paz. Algunos hablan de paz, como la administración de Joe Biden, a la par que sigue financiando la capacitación de soldados para ir a la guerra, sigue financiando con millones de dólares armamento para Ucrania, a la par que cerca de 40 millones de estadounidenses viven en total y completa pobreza. Entonces creo que se logra nuevamente visibilizar, ya no es un mito, no es una conspiración el hecho de decir cuál es el rol de países como Estados Unidos, pero es importante ver que este llamado a la paz, a una tregua, es recuperado por varios presidentes, varios mandatarios en esta Asamblea General de la ONU. Vicente. Oriol Mayo, le reclaman al presidente, como hoy Jorge Ramos, que no resuelve el tema de seguridad como ellos quisieran, de volada, ¿no? Pero anda pidiendo la paz en Ucrania. Una narrativa muy estúpida. Por ejemplo, la que acabo de leer de un líder, por decirlo de alguna manera, priista como Roberto Madrazo. Bueno, digamos que es previsible todo discurso político, sobre todo en el sentido de la oposición en México, consiste en, pues, si el presidente dice una cosa hay que decir la contraria. Y en ese sentido, además, el espacio de la política internacional de México está cada vez más limitado. De hecho, desde tiempos de Fox, ya desde mucho antes, poco a poco esta constante alineamiento con Estados Unidos, esta liquidación de una política
mínimamente independiente, una cierta política soberana que incluso en los tiempos de la Guerra Fría, pues México tuvo capacidad de ampliar a partir del tema cubano, incluso aunque internamente y demasiadas veces el régimen priista fuera durísimo, en lo exterior sus canales, digamos, su voluntad política, incluso con países como la India, que por cierto ahora vuelve a surgir a la luz pública a partir de la propuesta de este comité de paz. Es decir, la India fue un pilar importantísimo en el movimiento de los no alineados, en la política de la digamos, de la no proliferación de armas nucleares, porque, a ver, me parece que México lo que está intentando decir, y por cierto es muy importante entenderlo, es que yo no sé si te acuerdas, Vicente, para tener un poco de historia, cuando éramos jóvenes, porque todos fuimos jóvenes, el terror al Armagedón nuclear. Yo recuerdo una película que quizá algún espectador habrá visto y que salió en todas las televisoras del mundo, llamada El día después, lo que pasaría tras una conflagración nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El día después sería, digamos, qué pasaría ante esa catástrofe absoluta. Vivimos durante, yo diría que 3 décadas en el terror de una escalada nuclear irreversible, el DEFCON 2, que produciría, digamos, una catástrofe. Esa catástrofe que estuvo presente en la crisis de los misiles de Cuba, que se pudo literalmente arreglar por canales directos entre Moscú y Washington y que se salvó al último minuto, hoy en día está más visible que nunca. El discurso de Putin que vimos el miércoles, la posibilidad de una conflagración directa en el momento que mañana los oblasts, digo, las provincias de Ucrania bajo control ruso que van en un referéndum que se empieza, yo creo que en apenas unas pocas horas, y decidan ser parte de Rusia en ese momento, y como Putin, digamos, en su discurso definió, van a definirse claramente como una guerra entre Rusia y ese complejo de la OTAN, en el cual Ucrania está asumiendo el papel de frontera o vanguardia. Es una situación gravísima que creo que a veces siento que alguien está jugando como si esto fuera como lo que vemos ahora, este falso combate de box entre dos personajes, donde parece que que no hay muertos, que no hay violencia, que no hay dolor y que existe la posibilidad, primera, la que ya existe, una crisis energética global que primero pagará Europa, obviamente, pero que además acabará pagando todo el mundo. Y después, y más importante, la idea absolutamente loca de que podemos mantener una escalada en un conflicto, no armar ningún tipo de negociación, que es la propuesta de México. Hay que negociar porque los peligros son inmensos, no solo para el conjunto de los rivales entre Europa y Eurasia, digamos, sino para el conjunto de la humanidad. Hablamos de una potencia mundial en cuanto a armas nucleares, incluso superior a Estados Unidos, y la capacidad de empezar a utilizarlas de forma al menos limitada, si es por asuntos de defensa, digamos, de la seguridad nacional. Estos elementos están ahí y me parece que ese jugar a las vencidas, digamos, ese de que podemos hacer lo que queramos porque además se ganó un combate o una región ahora y por tanto ahora a Ucrania se le apoya con mercenarios, con armas y que al final van a acabar subyugando en una especie de teoría del dominó, donde acabará cayendo Moscú y al final, hasta de casualidad, el dominó se irá para China y todos van a caer. Me parece que es una opción que incluso algunos personajes como Henry Kissinger, ya casi de 100 años, uno de los grandes operadores de la política que llaman realista en Estados Unidos, que realismo significa en mi área de influencia hago lo que yo quiero, golpes de Estado, matazones, pero entiendo que hay otros actores políticos y hay que jugar con ellos. Hay áreas de influencia. Entonces Kissinger está diciendo, a ver, ¿qué están haciendo? Ucrania iba a ser esa zona neutra. Es un poco el estilo, digamos, de lo que pasó con Cuba cuando no se instalaron misiles soviéticos. Una zona en la cual no se va a usar como teatro de guerra, una zona que sería neutral. Esa promesa que se le hizo a Gorbachev, que nunca se firmó, por desgracia, y que alguna gente importante en aquella época, algunos periodistas como Rafael Poca han reseñado y han explicado muchas veces. Esos pactos verbales que se hicieron para acabar con la Guerra Fría no se han cumplido y al cabo de más de 20 años estamos en una situación que nos recuerda a aquellos principios de los 80, cuando se instalaban misiles balísticos en Alemania y que estábamos de golpe recuperando esa idea de que la guerra nuclear se puede desencadenar en cualquier momento. Pero insisto, me parece que estábamos en un momento que la gente o está muy fumada o los grandes poderes han descubierto que no pasa nada, que uno puede promover guerras de proximidad cada vez más brutales y que además duren eternamente,
provocando una crisis mundial, porque esta crisis está llegando y va a llegar en el próximo año a todo el mundo, y sin pensar ni siquiera en las consecuencias de lo que supone, digamos, una escalada nuclear, como ya avisó Putin hace menos de 48 horas. Son elementos muy importantes y México está intentando, cuando menos, una vía posible cuando se están cerrando todas las vías de negociación. Entonces, realmente me parece increíble que no sé dónde vive la gente, pero la geopolítica nos está afectando de una forma brutal y, a ver, la perspectiva de la conflagración nuclear, ahí está, se visibilizó, se dijo, y en cambio provoca la total indiferencia. A mí me vale, se puede ganar a los rusos, esto es una guerra de liberación, sin pensar en ninguna consecuencia y sin calibrar ningún tipo de negociación. Cuando se cierran todas las puertas, queda una guerra eterna que todos acabaremos pagando. Otra cosa, me llamó la atención que hace unos días que estuve en la mañanera, la corresponsal de Sputnik le preguntaba, creo que fue la corresponsal de Sputnik, Stephanie Palacios, le preguntaba al presidente si le iba a llamar directamente a Putin, y dice el presidente, yo no quiero ese protagonismo. Y veo declaraciones como las de Gustavo Petro que van en el sentido del análisis que hemos hecho en muchas ocasiones aquí en este espacio, Alina. México reclamando una posición de jugador estratégico en América Latina. Ya se ve al menos esta intención de sumar esfuerzos en esta América Latina que se ha ladeado hacia la izquierda. Gustavo Petro dice una comunicación conjunta que esperamos hable por América Latina en este tema. Me llama mucho la atención eso. Claro, bueno, es que en realidad la política exterior mexicana ha sido retomada como principio, la doctrina Estrada, ¿no? Que hoy se fundamenta en el artículo 89, fracción 10, donde hablamos de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el establecimiento de garantías, ¿no? De diálogo, etcétera, etcétera. Ha sido retomada por muchos gobiernos, sin embargo, estuvimos tan acostumbrados a ser serviles, a no tener soberanía, autodeterminación, y eso se fue diluyendo al grado de que incluso en el sexenio anterior, en vez de procurar ser los dialogantes o lo que ha pues marcado nuevamente esta política exterior de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es esta doctrina Estrada, llegamos al punto en que el sexenio pasado se creó incluso, ¿no?, el Grupo de Lima, que no era sino satisfacer los intereses de Estados Unidos en Venezuela específicamente, luego de que los debates no rendían frutos dentro de la OEA. Entonces, al perder todas estas votaciones dentro de la OEA, México encabeza este Grupo de Lima que es totalmente antidemocrático, violatorio de todos los derechos internacionales, ¿no?, de todos acuerdos y tratados, y eso se volvió la política exterior mexicana. Sin embargo, si volvemos a retomar estos principios, que es lo que ha hecho el gobierno de México, recuperando la tradición nuevamente de asilo, ¿no?, que no se perdió del todo, incluso con el panismo, a pesar del desastre de política exterior que tuvimos, injerencista, colonizadora, ¿no? Servil, el come si te vas contra Fidel Castro. También había de esa lógica de asilo, cuando el golpe de Manuel Zelaya en el 2009 en Honduras se refugió aquí en México, es decir, no se perdió del todo, pero ahora se recupera con mucha mayor firmeza, con sus contradicciones cuando se trata de migrantes provenientes de Centroamérica, claro está, pero se retoma la figura del asilo con Evo Morales, se retoma el diálogo dentro del gobierno y la oposición venezolana, que los diálogos son aquí, y ahora lo que estamos viendo pues no debería de sorprender, porque ha sido la conclusión, ¿no?, de estas propuestas que se han venido viendo en esta administración, y el hecho de que tenga el eco que tiene en América Latina responde también a esta reconfiguración que hemos visto específicamente durante los últimos 3 años, en donde el presidente López Obrador pues llega a la presidencia, en su momento incluso mientras se estaba celebrando aquí en México la victoria de Andrés Manuel, en Colombia se estaba perdiendo en ese momento la presidencia de Gustavo Petro, era la segunda vez que competía, y vino después el golpe de Estado en
Bolivia en octubre del 2019, pero también a la par, en ese mismo octubre del 2019 veíamos un estallido social en Ecuador, en Chile, veíamos que sacaban a Lula de la cárcel, incluso el mismo día que era el golpe de Estado en contra de Evo Morales, Lula salía de la cárcel. Entonces hay toda una reconfiguración que ha logrado situar a México pues a la vanguardia de todos estos debates, y que ahora veo, y me alegra mucho también esa parte, se está fortaleciendo con la presidencia de un Gustavo Petro que durante estas semanas que lleva de presidente no ha cedido en ningún punto, ha declarado la guerra contra las drogas como fallida, ha declarado diálogos incluso con el Ejército de Liberación Nacional, su primera propuesta de ley ha sido una reforma tributaria, ¿no? Bastante sensible, porque eso causó también un estallido en Colombia en el 2021. Es decir, hay toda una reconfiguración donde México juega un papel crucial. Primero, pues obviamente con la plena victoria del presidente López Obrador, pero después encabezando la CELAC, proponiendo también que sea sede de los diálogos de Venezuela, entre el gobierno y la oposición, el asilo a Evo Morales, las alianzas para distribuir las vacunas en toda la región, y creo que estos llamados de paz, pues tienen toda la legitimidad para proponerse a pesar de las mofas, ¿no? Y la ridiculización que pretende hacer la oposición en este país, pero que es bienvenida al menos en toda la región, bajo un liderazgo que se logra consolidar. Yo creo que este año, yo me atrevería a decir, con esta gira que hace el presidente López Obrador por Centroamérica, estas alianzas con el gobierno de Colombia, e incluso se ha adelantado, recordarán en esa mañanera donde dice en octubre vamos a bailar samba con la victoria, no lo dice con la victoria de Lula, ¿no? Pero pone cumbia con la victoria de Petro y dice en octubre vamos a bailar samba en la mañanera, pues haciendo referencia a que va a ganar Lula. Entonces yo creo que se ha ganado ese espacio en el debate regional y ahora mundial a través de estos discursos, de estas palabras que se dan en uno de las máximas tribunas en todo el mundo cuando se trata de discusión. ¿Qué les parece? Porque ya tenemos el discurso de Marcelo Ebrard, si lo vemos y lo escuchamos aquí juntos, fue hace unos minutos, no más de una hora, más o menos, y esto es lo que dice desde el estrado, desde el podium, desde una de las tribunas más importantes del mundo, Marcelo Ebrard, en representación del gobierno de México. Este es el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la ONU. Minister of Foreign Affairs of Mexico. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos colegas, reciban un cordial saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todo el pueblo de México. En 2022 enfrentamos una de las crisis más graves de los últimos tiempos que ha impactado el orden global, la paz y la seguridad internacionales, la economía, el abastecimiento de productos básicos y los servicios esenciales. Las necesidades de asistencia humanitaria se han multiplicado. La desigualdad, por desgracia, ha crecido y los efectos del cambio climático se han agravado también. A la seguridad sanitaria debilitada por la pandemia, se agrega una grave amenaza para la seguridad alimentaria en amplias capas de la población de los países más pobres y marginados. El contexto actual se caracteriza, además, por el aumento de las tensiones geopolíticas entre las principales potencias. Cuando parecía que vendría la recuperación de los graves efectos que tuvo la pandemia por el COVID-19, emerge la guerra en Ucrania, con el riesgo de un accidente nuclear y sus potenciales consecuencias catastróficas. Además de los altos costos en vidas humanas y las afectaciones a millones de personas desplazadas, internas y refugiadas en otros países, la guerra en Ucrania ha impactado la disponibilidad de alimentos y de combustibles en todo el mundo.
Esta guerra se suma a otros conflictos armados que permanecen sin solución y por lo mismo lacera gravemente la armonía y el orden internacional fundados en el derecho internacional. México, como Estado responsable y comprometido con la promoción de la solución pacífica de las controversias, acude a esta Asamblea General con una propuesta para el diálogo y la paz en Ucrania que expondré a continuación brevemente. El Consejo de Seguridad, hay que decirlo, no ha podido cumplir con el mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, al no haber conseguido prevenir la guerra, ni tampoco tomado las medidas que pongan un alto a la agresión armada. Menos aún, ha logrado encaminar proceso diplomático alguno para buscar una solución por la vía del diálogo y la negociación. Debemos decir que tampoco ha podido lograr que llegue todo el suministro de asistencia humanitaria requerido y tampoco, por desgracia, respaldar abiertamente la labor del secretario general y de otros actores por gestionar el acceso a los mercados de granos y fertilizantes producidos por la Federación de Rusia y por Ucrania. Ante esta parálisis, hemos tenido que recurrir a la Asamblea General en una sesión especial de emergencia en la que México, junto con Francia, planteó el marco adecuado para canalizar la ayuda humanitaria a través de la resolución E-11/2, que sin duda ha sido útil, pero que resulta claramente insuficiente ante la estela de destrucción y sufrimiento que ha dejado la guerra. Por tales razones, el presidente de México, el licenciado López Obrador, consciente de la responsabilidad individual y colectiva que tenemos, propone que una comitiva o caucus de jefes de Estado y de Gobierno aliente y acompañe los esfuerzos del secretario general para promover medidas de fomento de la confianza hoy perdida entre la Federación Rusa y Ucrania, que permitan generar las condiciones tan pronto sea posible para acercar a las partes a los mecanismos de solución pacífica de las controversias que señala la Carta de las Naciones Unidas. Dicho de otro modo, ante la parálisis del Consejo de Seguridad, debemos ofrecer entre todos un canal diplomático complementario a los existentes para interactuar con las partes en conflicto, con miras a reducir las tensiones y encauzar la mediación indispensable. Esta propuesta ha sido compartida en días pasados con el secretario general y con las partes involucradas, así como con las delegaciones de la India y de la Santa Sede, toda vez que el presidente López Obrador considera que en dicha comitiva debieran participar junto con el secretario general de la ONU, entre otros, Su Excelencia Narendra Modi y Su Santidad el Papa Francisco. Vamos a proseguir con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como actor imparcial y de buena fe a generar el más amplio respaldo posible a las gestiones y buenos oficios de Antonio Guterres y del caucus, cuya conformación esperamos que proceda con el apoyo de los Estados miembros de la ONU. En estos casi 2 años, como miembro electo del Consejo de Seguridad, México ha procurado adentrarse en las causas estructurales de los conflictos y promover la diplomacia preventiva como elemento central para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Hemos traído a la mesa del Consejo temas que se habían dejado de lado, tales como la pobreza, la corrupción y desigualdad, como factores subyacentes del conflicto de salud, como factores subyacentes del conflicto. La salud mental como objetivo ineludible de la ayuda humanitaria, las nociones de masculinidades para prevenir la radicalización y el terrorismo, la importancia de respetar el sistema de seguridad colectiva establecido en la Carta y la necesidad de una coordinación y cooperación para la paz entre los órganos principales de la ONU. Los flujos ilícitos de armas pequeñas y ligeras, como resultado de su amplia disponibilidad, vulneran la seguridad regional e internacional. Es por ello que México ha insistido en la necesidad de tomar medidas para detener estos flujos de armas. Prueba de ello también fue lograr que el Consejo de Seguridad adoptara la resolución 2616 en 2021, que está encaminada a respetar los embargos de armas
y a que las operaciones de paz coadyuven a reforzar las capacidades de las autoridades nacionales en el combate al tráfico y al desvío ilícitos de armas. Hemos pugnado también en favor de la transparencia, la eficacia y la rendición de cuentas y la participación equitativa en los trabajos del Consejo. En ese sentido, México va a continuar abogando por una reforma integral del Consejo de Seguridad que incluya más asientos con términos más largos de mandatos en la categoría de miembros electos para hacerlo más representativo, transparente y eficiente. La parálisis del Consejo de Seguridad es resultado del abuso del mal llamado derecho de veto por parte de algunos de sus miembros permanentes. Incluso, durante esta asamblea, 2 de ellos se refirieron explícitamente a la necesidad de restringir su uso a situaciones realmente excepcionales. En ese tenor, México y Francia hemos seguido promoviendo que los miembros permanentes se abstengan de recurrir al veto ante situaciones de atrocidades masivas. Invitamos a los estados que aún no lo han hecho a sumarse a esta iniciativa que cuenta ya con el respaldo de 106 estados. Entre tanto, México y otros 83 estados impulsamos un mecanismo de rendición de cuentas por el que cada vez que se registra un veto en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General se reúna sin dilación para debatir la cuestión e invite al autor o autores del veto a explicar su posición. Esta propuesta, que fue adoptada por unanimidad mediante la resolución 76/262 y ya se ha activado en 2 ocasiones, apunta en la dirección correcta. Toca ahora decidir si queremos dar los pasos subsecuentes para evitar que el sistema se siga paralizando frente al sufrimiento masivo de personas. Las armas nucleares siguen representando la peor amenaza para la supervivencia misma de la humanidad. México lamenta la falta de voluntad política, particularmente por parte de los estados poseedores de armas nucleares, para alcanzar acuerdos que permitan lograr dicho propósito, algo que quedó confirmado en la reciente conferencia de examen del Tratado de No Proliferación, que no alcanzó resultado alguno, aun y cuando los riesgos de proliferación nuclear son cada día más reales y evidentes. Mi país coincide con la visión del secretario general de que un mundo más seguro y en paz debe estar asentado en el derecho internacional, la cooperación y la solidaridad, y no en la incesante acumulación y modernización de los arsenales nucleares y convencionales. Justamente fue esta visión la que llevó a los países de América Latina y el Caribe a establecer la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada a través del Tratado de Tlatelolco, y la que condujo a la conclusión y entrada en vigor en años recientes del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Señor presidente, colegas, México reafirma que las Naciones Unidas continúan siendo una herramienta única de la comunidad internacional para la resolución pacífica de controversias y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nuestro país seguirá promoviendo el multilateralismo, la solidaridad internacional y la cooperación como la mejor vía para enfrentar los desafíos globales. No podemos cerrar la puerta al diálogo político y la negociación diplomática. Las actuales tensiones internacionales no van a solucionarse por la vía de la fuerza. Debemos asegurar entendimientos políticos y mecanismos de construcción de la confianza. Sí, restaurar la confianza es uno de nuestros mayores retos hoy. México hace un llamado a todos los Estados miembros a trabajar conjuntamente para alcanzar la paz que todos anhelamos, a trabajar unidos en la recuperación post-pandemia con un enfoque sostenible y resiliente que contemple cabalmente las necesidades y las prioridades de todos los países y que ponga a las personas en el centro de nuestras acciones. Muchas gracias. Pues ahí está el discurso íntegro de Marcelo Ebrard. Gracias por seguir con nosotros. Oriol Mayo, ¿qué te parece esto que plantea México en la ONU? Me parece bien, pero me acordé de una cosa mientras estaba escuchando el discurso, que en general pues es un alegato al sentido común, pero hablaba del Consejo de Seguridad como ese organismo donde pues se aplica el derecho de veto y pues no hay forma que funcione, pero
perdón por hacer el frijol en el arroz, el frijol negro en el arroz, cuando el Consejo de Seguridad no ha practicado el veto, cuando a China y a Rusia se les ocurre pues abstenerse de vetar una resolución, sucede lo que sucedió en marzo del 2011 en Libia, donde el Consejo de Seguridad decidió, insisto, gracias a la abstención de los críticos, de los estados que podían impedirlo, una resolución para crear una zona de exclusión aérea en Libia. Y eso fue el inicio de la operación que la OTAN, de apoyo, digamos, de todo tipo a los rebeldes, que generó el fin de Gaddafi, su linchamiento y la actual, el infierno que sigue siendo Libia al cabo de más de 10 años. Uno de los países que tenía el mejor nivel de vida de África se ha convertido de verdad en una distopía absoluta, un lugar donde hasta hubo sus mercados de esclavos, donde la población negra, digamos, ha vivido un terror permanente y se ha convertido en un nido de traficantes, de bandas y de mafias. Eso es lo que sucede cuando, por cierto, el Consejo de Seguridad se convierte en una especie de organismo al servicio de quien prácticamente fundó la institución y la manipuló siempre a su antojo, que fue Estados Unidos, que desde la guerra de Corea ha utilizado la fórmula, digamos, de amparar sus intervenciones cuando ha podido a través del manto sagrado o la bandera azul de las tropas de Naciones Unidas. Esto pasó también, aunque no en Yugoslavia, no con acuerdo, pero en el caso de Libia es para acordarnos de esto. Insisto, a veces, aunque parezca lo contrario, el derecho de veto en el Consejo, donde se manda, donde funciona como el verdadero gobierno, digamos, porque todos sabemos que la Asamblea General es una especie de, en fin, de un aparador muy bonito donde la gente habla, pero por cierto nadie hace caso, como esa anual resolución contra Israel que aprueban todos los países menos Estados Unidos, Israel y alguna isla que no recuerdo del Pacífico, seguro que Alina sabe el nombre, pero que no tiene ninguna importancia. Por tanto, yo diría que, perdonen, pero consejo, la posibilidad de vetar decisiones del imperio y sus amigos en el organismo más importante de las naciones, del sistema de Naciones Unidas, es lo que impediría que pasen casos, porque seguramente lo que sucedería en caso, bueno, como Rusia está en el Consejo, va a impedirse una zona de exclusión aérea, pero cuando se crea una zona de exclusión aérea, empiezan los ataques directos y se genera una escalada, que en el caso de Libia no fue tal porque era muy pequeña y estaba rodeada de enemigos, pero en el caso de Rusia es una contingencia, digamos, mundial. Entonces, insisto, yo diría que a veces, aunque me parece muy sensato el llamado a la negociación, la claridad con la cual hay que evitar una escalada, que, insisto, escalada que está suponiendo y tendrá consecuencias incluso en México. Acordémonos de lo que pasó en el 21, cuando hubo el famoso apagón de Texas y nuestra dependencia del gas natural de Texas, que es el 80%, digamos, en un 80% dependemos de que el suministro por gasoductos siga funcionando el próximo año. En caso de algún tipo de decisión que priorice a los aliados, o que el mercado sea intervenido para operar a favor, digamos, del aliado europeo, podemos tener muchos problemas, pero no más para ese detalle que me gustaría recordar, dejar un Consejo de Seguridad que a través de la abstención de algunos países permita el intervencionismo de Estados Unidos, porque finalmente la OTAN o las fuerzas armadas que intervienen se convierten bajo el paraguas de la OTAN, de las Naciones Unidas, en un tipo de guerra de intervención, que es lo que, por cierto, México siempre ha defendido su postura en contra de ese tipo de guerras. La clave para lo que llamaba Branko Milanovic, la paleoizquierda, una izquierda que cree en el crecimiento, cree en la igualdad y cree en un mundo multipolar donde no haya un poder absoluto. Y utilizar a la ONU o al Consejo de Seguridad como una artimaña para legitimar intervenciones, como ha pasado en Libia y en muchos otros países, también es peligroso. Insisto, es importante para tener ese balance recordar que las propuestas para ampliar el Consejo de Seguridad pueden ser un caballo de Troya justamente para legitimar intervenciones multilaterales, entre comillas. ¿Por qué no cerramos con algún comentario, alguna reflexión, Alina, mi querido Oriol, con este tema? Creo que esto era importante desmenuzarlo porque generará ruido, como ha generado en los medios corporativos, en tono de crítica. ¿Con qué cierras tú, Alina?
Pues mira, yo creo que es importante reconocer el giro en la política exterior mexicana que no habíamos tenido durante todos estos años, ¿no? Con respecto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Claro que la política exterior, como cualquier otro rubro de los gobiernos que se asumen progresistas, tendrá algunas contradicciones. Yo apuntalaba algunos, como el tema de la política migratoria, ¿no? Centroamericana, una política sumamente racista dentro de nuestras instituciones, sea en los aeropuertos, sea en la frontera sur. Sin embargo, pues es importante rescatar que México ha estado apuntalando hacia nuevos discursos que regionalmente tienen bastante eco y que incluso también nos tendría que llevar como mexicanos, mexicanas a cuestionar nuestra participación dentro de todos estos organismos. No estoy diciendo que nos retiremos, sino mostrar realmente hacia dónde o qué se puede hacer dentro de instancias que pues más de una ocasión nos han demostrado que son bastante anacrónicas. En su momento, hace un año, 2 años, hablábamos del rol que hoy juega la OEA, tan desmedido y que aún así habla de derechos humanos y democracia en la región. La ONU, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y que a pesar de tener varios miembros del Consejo de Seguridad, 5 de ellos tienen la capacidad de veto, con lo cual si Estados Unidos o Rusia o China o Francia o el Reino Unido no están de acuerdo, entonces ya no se logra avanzar en las discusiones, así sea tener el 99% de votos, como es el caso de las discusiones que anualmente se dan en torno al bloqueo en contra de Cuba, donde Estados Unidos, Israel y a veces suele cambiar la colonia en turno, votan a favor de que continúe este bloqueo criminal, pero también estos mismos, ¿no? Ahora estamos hablando de que Rusia es el objeto, ¿no? De discusión, cuando Estados Unidos lleva imponiendo sanciones, mal llamadas sanciones, que son en realidad medidas económicas unilaterales, a diestra y siniestra, contra quien no le rinde pleitesía, sea Cuba, Venezuela, sea Nicaragua, Rusia, etcétera, etcétera. Y eso no ha sido motivo de discusión dentro del Consejo de Seguridad, como tampoco, bien lo menciona Oriol, el tema de Palestina, que es el gran apartheid del siglo XXI, en donde diario asesinan a jóvenes, niños, mujeres, meten a niños y jóvenes a la prisión todos los días, ocupan su territorio y la ONU no logra hacer nada. Celebro que en ese sentido el canciller Marcelo Ebrard ponga sobre la mesa el rol del Consejo de Seguridad, pero también creo que es esperar pues más, ¿no? Es pedirle peras al olmo a una institución que se ha tapado los ojos. En su momento el presidente López Obrador decía que está de florero, así describía la ONU, y que no es solo en el caso de Rusia, ¿no? Bueno, más bien sobre lo que ocurrió en Lugansk, en Donetsk durante muchos años, y que ahora, cuando conviene a ciertas narrativas, se pone en la mesa, lo cual no justifica evidentemente crímenes, pues que sobre todo que está pagando la población tanto de Ucrania como de Rusia. Entonces, celebrar que estamos hablando ya de la política exterior que tiene México. Creo que también van a ser alianzas, se urgen alianzas estratégicas en organismos más oxigenados, más de nuestros tiempos, entre iguales, que no sean estas grandes potencias del siglo XX las que estén decidiendo el futuro de millones de ciudadanos y ciudadanas del mundo, y que, bueno, México creo que está ahí influyendo bastante en que los debates puedan darse de esta forma. ¿Con qué cerrarías tú, Oriol? Vox nos quita un poco el protagonismo hoy. Creo que los temas de Ucrania es difícil a veces también entender. Estamos demasiado lejos. Estamos viviendo las consecuencias de una forma en el aumento de precios de todo. Digamos, recordemos que si el recibo de la luz no estuviera subvencionado, veríamos aumentos colosales también en México, porque el precio del gas ha aumentado y el gas es la base de la producción eléctrica también en México en más de un 70%. Entonces, realmente, bueno, quizá no nos afecta directamente, quizá eso permite también a veces desde América Latina una mirada más abierta, más libre. Ningún país de América Latina ha sancionado a Rusia, excepto obviamente el bloque de Canadá, Estados Unidos, y esto supone una mirada muy distinta que siempre ha existido en grandes conflictos mundiales y que es bueno recuperar, y ahí es donde creo que Linda tiene mucha razón de que es fundamental
esa mirada, ese pensamiento estratégico, esa distinción, ese escapar de la doctrina Monroe, escapar de los tentáculos de la visión imperial intervencionista, es algo grande e importante, aunque vigilando siempre no convertirnos a veces en anexo de discursos que podrían incluso revertir esa tendencia que México ha demostrado perfectamente de que no se puede, lo de la no alineación fue clave y fundamental en México, y mantenerlo, recuperarlo, es algo que creo que a todos los mexicanos nos parece en general, excepto la tierra oposición, una base fundamental de lo que se ha convertido en lo que es la nación mexicana en el mundo. Y sus mejores momentos han sido incluso el Tratado de Tlatelolco, digamos, y es fundamental también la doctrina Estrada para entender esa base que funda una nación soberana y progresista que, bueno, que se perdió por muchos años, pero ahí sigue. Pero insisto, también hay que ser muy, muy cauto y pensar que realmente, en general y por desgracia, y eso es normal también, gran parte de la población simplemente está un poco ajena, simplemente pensando en las consecuencias que se ven en la inflación mundial, que sí está afectando este año. Digamos, uno va al supermercado y se da cuenta de lo que supone realmente esos factores que influyen muchísimo y son claves, y es importante entender que la gente quizá no ve lo que supone una guerra tan lejana. Ha habido muchos, ciertamente, conflictos, pero que nos afecta mucho y que también tiene mucho que ver, y aquí acabo, con la soberanía energética en México. Hay que seguir ese proceso de soberanía. Es importantísima la recuperación del gas natural en México. No podemos seguir dependiendo de Estados Unidos, aunque ahora tengamos nuevos acuerdos estratégicos con grandes empresas y con CFE para impedir que puedan cortar el suministro. Es importante que ya para el próximo sexenio ya hay planes para esto, y un día habría que hablarlos, Vicente. Veamos realmente la apuesta más importante, que no solo es el petróleo, sino también el gas, que insisto, ahí estamos casi pendientes de Texas. En fin, es mi opinión, es recordar que las guerras son conflictos que en ese dominó afectan a todo el mundo, y es muy importante que la posición no sea de dependencia, digamos, absoluta a quien decide la agenda mundial. Es fundamental, y ahí México ha hecho una aportación muy importante, que ahí está, que es fundamental, y que espero que siga adelante, aunque creo, honestamente, a cabo, que no hay ninguna voluntad de negociación. Esta guerra se va a eternizar, las consecuencias para todo el mundo serán un antes y un después. Y solamente porque, ¿cómo lo digo? Porque creo que no me van a decir que no. Permítanme abusar de su tiempo. Una preguntita más, porque los respeto, los admiro, se los he demostrado. ¿Qué piensan del caso Jorge Ramos hoy, con un tema tan delicado? Se los pregunto porque Paola Migoya, esta señora que me gritó chayotero, ahora que estuve en el Senado, que es del equipito de Lili Telles, dice: más periodistas como Jorge Ramos y menos como Vicente Serrano. Es su opinión, está bien, pero denme la suya, denme su opinión acerca de esto que vimos en la mañanera, que a mí en lo particular me parece pues muy triste, porque es jugar al circo y no debatir a profundidad de un tema tan sensible como la seguridad en nuestro país. Qué cómodo para nosotros los periodistas imprimirnos una cartulina y decir: está ardiendo México, y no lo ha resuelto este presidente, cuando México está ardiendo y está sangrando desde hace muchos años, y han callado como momias muchos periodistas. Tengo mi opinión, obviamente, de Jorge Ramos, pero quiero escuchar la opinión de ustedes, si me permiten, para cerrar, mi querida Lina, y perdón por abusar del tiempo de ambos. No, mira, yo creo que Jorge Ramos tiene una agenda clara que lo ha definido al paso de los años. A Jorge Ramos lo que le gustan son los likes, los reflectores, no el análisis, ¿no? Recordemos, ¿no?, este teatro que viene a hacer aquí, lo intentó hacer en Venezuela, y de esos 17 minutos de entrevista con el presidente Nicolás Maduro, hizo un libro, hizo una campaña durante más de un año, ¿no? O sea, se beneficia de este tipo de shows. Al presidente López Obrador también como candidato en su momento lo entrevistó, pero Jorge Ramos no es alguien que acompañe en el día a día a quienes realmente dice representar, porque pareciera que se asume de ese lado de las víctimas,
cuando tampoco ha estado ahí, y asumirse del lado de las víctimas es escuchar de dónde se originó toda esta violencia, es no querer entender, ¿no?, hacia dónde podemos dirigirnos como país. Y el tema de la seguridad en México es algo que creo que no puede tomarse que se tiene que tomar con pinzas, que tenemos que debatir profundamente. Una estrategia de seguridad en el país requiere bastante debate, bastante análisis, no una cartulina con cifras impresas. Eso hay que dejárselo a Felipe Calderón, donde nos llamaba daños colaterales, y entonces solo éramos cifras, solo éramos números, y no le preocupa la vida detrás de cada uno de ellos, ¿no? No le preocupa quiénes orquestaron esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, no le preocupa el rol que tiene Estados Unidos dentro de toda la tragedia en México, no le preocupa esas historias, le preocupa el golpeteo, lo que deje, lo que llame la atención a Reforma, a medios con una clara agenda de derecha. Y es lamentable que pues incluso aún haciendo este circo va a llegar Jorge Ramos a decir que hay una dictadura, ¿no? Que en este país no se permite expresar libremente, no se puede cuestionar, cuando hoy ha tomado una de las principales tribunas, la principal tribuna en este país para beneficio meramente propio. Me gustaría, y así como de Jorge Ramos, de muchos periodistas que se han asumido desde esa postura política, ideológica, tener realmente debates que nos ayuden a cambiar este país, ¿no? Más allá de posturas de izquierda, de derecha, creo que el tema de seguridad nacional requiere un análisis profundo, bastante serio. Esto de la Guardia Nacional, ¿no? Que yo nada más he visto que de un lado se habla de militarización y hay compañeros, compañeras que del otro lado no se cuestiona, ¿no? En absolutamente nada, cuando creo que tenemos que estar hablando de estrategias específicas de acuerdo a los estados, de acuerdo a las comunidades, el rol, insisto, que tiene Estados Unidos, que nos metieron en esta dinámica totalmente servil, colonial, durante administraciones pasadas, específicamente la de Felipe Calderón, que le hemos retomado mucho estas semanas a propósito de la visita a los familiares de Julian Assange. Wikileaks nos dio un claro panorama de todo lo que ocurrió durante esos momentos, ¿no? De servilismo, del calderonismo hacia una administración como la de Barack Obama. Y ahí sí, ¿no? Creo que si se trata de jerarquizar, ¿por qué no hablamos también de alguien como Julian Assange, en vez de estar pensando que hay quien es su ícono a seguir es alguien como Jorge Ramos, con una clara agenda de golpeteo y lamentablemente tampoco que abonar a las discusiones en este país? Tus redes sociales, querida Alina, tus trincheras, porque también veo que andas muy activa. No me tocó a mí platicar contigo sobre el tema Evo Morales, pero felicidades. Esas son las entrevistas que marcan, mi querida Alina. Muchas gracias, Vicente. Así es, ayer compartimos aquí con el público de Sin Censura un adelanto de esta entrevista que después de Sin Censura compartimos en redes sociales por escrita y en próximos días la tendremos por la televisión pública. Me pueden seguir en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista. Ahí estaremos pues haciendo bastantes análisis, bastantes todavía ahí siguiendo varias líneas temáticas de América Latina, especialmente ya de cara a las elecciones en Brasil. Anda haciendo chonguitos, a ver si podemos ir, Vicente, por allá en la próxima semana, ya son las elecciones. Entonces, bueno, ahí estaremos puntualmente dando seguimiento a varios temas. Te mando un abrazo, agradecimiento siempre por este espacio. Te mando un abrazo a ti, a Oriol, a toda la audiencia, al equipo, claro está, también de Sin Censura. El audio, Vicente. ¿Ahí me escuchan? Sí. Eso se llama chantaje. A ver si puedo ir a cubrir las elecciones en Brasil. Pues vamos a hacer lo de siempre, mi querida Alina, y pedirle el apoyo a la audiencia. Y claro que tienes que estar ahí, en Brasil, para ser testigo nuevamente de la historia que se escribe en nuestros países. Querido Oriol Mayo, ¿qué piensas tú de esto que se vivió en la mañanera?
Ya es el cuarto round, creo que ya pues un poco aburre, como, ya llegó Jorge Ramos, a ver, lo de siempre, a ver el show para su parroquia, para sus fieles, pero también, oye, qué curioso, y creo que tú conoces un poco este mundo de Univisión, las televisoras de Estados Unidos. Aquellos tiempos, en los 2000, Jorge Ramos, incluso Loret de Mola, eran los mediadores, eran los gatekeepers, ¿no? La gente que realmente mandaba la agenda y el resto tenía que acoplarse. Ahora, finalmente, no deja de ser bonito que tenga que levantarse, pues, no sé, a las 4 de la mañana. ¿A qué hora se entra exactamente? ¿Cuándo hay que estar formado para entrar a Palacio, Vicente? 6 y media. 6 y media. Bueno, no sé si entró especialmente, espero que no, que será fila como todo el mundo, pero se me hace bonito que Jorge Ramos tenga que hacer fila, tenga que esperar, amar su show, digamos, de su performance creativa, y está bien, porque realmente aquellos tiempos que no eran tan lejanos, que todos vivimos, a menos en los 90 y los 2000, cuando esa gente realmente iban a ellos, digamos, ellos definían qué leía la gente, qué veía la gente. En el caso de Jorge Ramos, digamos, en Estados Unidos, el público hispano o latino tenía que seguirlo y sus fuentes, su formación, lo que decía era palabra de Dios. Entonces, no deja de ser bonito, a pesar de todo, que ahora tenga que hacer el show, tenga que venir. Eso demuestra cómo ha cambiado el mundo de la comunicación y la posibilidad que existan gente como tú, Vicente, y otros que también son capaces de hacer información, de compartir, de opinar, y que ya no tenga el monopolio esa gente. Verlo haciendo el show, el cuarto show, el quinto el próximo año, digamos, ya no es lo mismo, porque faltaría algo más, un desnudo integral, algo nuevo, no sé, algo más creativo, cualquier cosa menos el típico show de los números, que ya es, como creo, la cuarta vez. Dicho esto, es importante recordar que esta gente ya no está arriba y nosotros abajo. Como mínimo hay un plano de igualdad, hay capacidades de comunicar desde cualquier frente, y eso es lo importante para recordar, digamos, que esa gente ya no son el poder mediático que fueron durante muchos años. Por tanto, hay que agradecer que ya no sean, digamos, la única fuente, el monopolio auténtico de la información. Eso es lo más importante, creo yo, y lo hay que celebrar, que los premios no van en una sola dirección y que realmente hoy en día, digamos, la famosa pluralidad que siempre se decía y nunca existía, ahora sí es real en México. Mi querido Oriol, ¿en dónde te apoyamos a ti? ¿En dónde te busca la gente que quiere leerte? Pues como siempre en Twitter, donde ya prometo publicar más, porque ya el libro hay que promocionarlo, aunque me da mucho miedo, me gusta más estar viendo la pelea, los combates de box, pero como siempre, Oriol Mayo, todo junto, con doble L, en Twitter, ya voy a publicar, prometo que pues síganme, porque algo hay que dar, si no realmente, pues ¿para qué me siguen, no? Así es, mi querido Oriol, te mando un abrazo, salúdame por favor a tu familia, nos vemos muy pronto, querida Lina, descansa, buenas noches, y por ahí te voy a poner la pelea de César contra Marieto al final del programa, porque sé que estabas con el pesar de haberte perdido el combate, mi querida Lina. ¿Quién ganó? César. ¿Quién ganó? En los comentarios la gente, fíjense lo que es la audiencia sin censura, estaba con un ojo al gato y el otro al garabato, estaba viendo nuestra mesa de debate mientras en el chat nos mantenían actualizados que ya ganó César. Bueno, al final del programa les prometo que pongo la pelea. Les mando un abrazo y por lo pronto muchas gracias como siempre. Hay que armarlo de Brasil, querida Lina. Lo haremos pues. Claro. Venga, chao. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.